Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Hoy estoy acompañada de una persona que me hace sentir muy tranquila y muy cómoda porque es una persona que ya ha pasado por aquí y que está muy detrás de EUNIP. Ahora os explico por qué. Ella es Marta. Bienvenida de nuevo, Marta, al podcast. Muchas gracias, es un placer estar aquí otra vez, compartir este espacio contigo y poder formar parte de ese equipo de UNIP que es tan chulo. Qué bien, pues a mí me alegra mucho eso, tenerte por aquí de nuevo, es como coincidir de nuevo, pues eso me hace sentir muy cómoda. Y para las que no la conozcáis, que estáis ahí al otro lado escuchándonos, ella, Marta, es psicóloga del equipo de Somos Estupendas, de terapia online, lleva ya, bueno, pues bastante tiempito ahí acompañando a muchas personas y a muchas historias de vida. Y además de eso, también es docente del máster en psicoterapia integradora que tenemos en UNIP. Y además de que ya vino por aquí a grabar otro episodio hace unos mesecitos, también es la persona que se encarga de transcribir cada uno de los episodios para que los podáis leer en el blog, bueno, en la parte de podcast, ¿no? Que transcribimos en la web de UNIP. Entonces, bueno, me parece también como muy bonito que sepáis que ella es la persona que está ahí escuchándose cada uno de los episodios y transcribiendo cada palabra casi, ¿no? Al menos cada idea importante que sale de este espacio. Así que bueno, está más detrás de lo que, de lo que parece de un NIP y muy presente en cada uno de los episodios. Así que qué guay tenerte por aquí de nuevo, Marta. Y también para hablar de algo que es súper interesante. Bueno, sabes que escuchas todos los episodios que siempre digo esto, pero es que realmente así lo siento. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que me conecta mucho como con nuestro lado más humano, ¿no? Y es las psicólogas yendo a terapia, ¿no? Que las psicólogas también vamos a terapia. Este es el tema y para mí es eso, es un temazo. Me conecta mucho con esa parte humana, vulnerable, que también siento que es algo de lo que hay que hablar como terapeutas y a mí me libera mucho hablar desde mi lado más humano. Así que bueno, pues démosle este espacio, ¿no? Y yo para empezar te preguntaría, Marta, ¿cuándo sientes que fue la primera vez o esos primeros momentos en los que viste importante como terapeuta ir también a terapia y no solo realizar esa terapia? Fíjate, cuando vemos cada uno de los episodios, cada una de estos espacios tan bonitos que construís, la parte humana siempre está ahí porque al final no se nos tiene que olvidar que efectivamente somos personas antes que psicólogas y que nosotras también tenemos nuestras cuestiones individuales y personales más allá de nuestra labor como profesionales. Entonces, para mí al principio, una vez que terminé la carrera, esta parte de poderme supervisar era como algo que solamente había leído o había aprendido en una clase teórica, pero que todavía no tomaba como ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Que conforme fui adentrándome en la parte un poco más práctica de la profesión, yo empecé mi primer trabajo como psicóloga en una asociación que ayudaba de manera puntual a menores en riesgo. Eh, pues entonces ahí fue cuando de repente empecé a ver ciertas cosas, que eran pues que cuando me hablaban sobre ciertos temas se me removía por aquí algo, que había veces que era como que notaba como una sobrecarga emocional que yo luego después necesitaba o bien evadir o bien hablar mucho sobre ello, o pensaba mucho sobre ciertas situaciones como muy de riesgo que me habían comentado, o me preguntaba qué había sido de esa persona, porque desde esta asociación no se hacía seguimiento, entonces encima estaba como esta parte de la incertidumbre de qué habrá pasado. Entonces, ahí como que me empecé a dar cuenta de qué era eso de que la terapia o el realizar una intervención generara como una serie de emociones en mí como persona y no solamente en mí como psicóloga. Entonces fue cuando empecé el máster, que fue a los pocos meses, cuando ahí ya lo empecé a ver más claro aún. Decidí que tenía que empezar a ir a terapia porque realmente no solamente es el estar formada o el tener herramientas para poderle proporcionar a nuestros pacientes, sino también
poder escuchar esas vivencias sin que a mí me impactara tanto, tener en cuenta esa transferencia y esa contratransferencia y poder regular ambas o al menos ser conocedora de ambas y también desde ahí poder ser consciente de por qué ciertas vivencias que me trasladaban esos pacientes estaban generando esas sensaciones en mí y qué sensaciones eran esas, porque a lo mejor en ese momento no era tan consciente, ¿no? Ujú, total. Sí, y coincido mucho contigo y también como todas las psicólogas que han pasado por aquí han hablado de esa importancia de revisarse, de mirar hacia adentro, de tener una atención bastante sostenida o plena en aquello que nos pasa por dentro a la vez que estamos en las sesiones, por esa contratransferencia que se pueda despertar. Y esto siento que es muy importante, ¿no? Y también desde mi propia experiencia y también para compartirme desde este lado, yo fui a terapia por primera vez, justo en primero de carrera, por lo que yo llamaba ansiedad, ¿no? Luego me di cuenta de que, bueno, ansiedad solo era un nombre, para denominar a todo un conjunto, a un mare magnum de cosas que estaban pasando dentro de mi ser, ¿no? Pero bueno, esta fue la primera vez que yo fui a terapia, cuando ya estaba dentro del mundo de la psicología. Y me sirvió, ese primer momento, o sea, siento que recuerdo ese primer momento como la primera vez que me pude poner de verdad en los zapatos de las pacientes. Totalmente. Em, entonces, sí que evidentemente, pues en ese momento en el que yo estaba empezando la carrera, también me sirvió para darme cuenta, pues, de a nivel más práctico de cómo se hacía una sesión de terapia, aprender también de las preguntas que hacía mi terapeuta, pero esto ya son un poco como gajes del oficio, ¿no? Que, a veces y esto también es como un temazo, ¿no? Quizá podemos sacar después, esa dificultad a veces que tenemos como psicólogas para dejar nuestro lado de psicólogas cuando estamos haciendo terapia personal, ¿no? Y ponernos de verdad en la piel de paciente. Pero bueno, siendo este otro tema, yo lo que me quería referir es, a que ese primer momento en el que yo pude ser 100% paciente, me di cuenta de lo difícil que es Sí. serlo. Yo iba ahí, bueno, diciendo, bueno, yo ya estoy aquí dentro de la carrera, estoy en primero de carrera, no sé muy bien qué hago con mi vida, pero al menos tengo ciertas nociones de psicología o al menos sé sobre la importancia de la psicología. Pero recuerdo ese momento en el que, mi terapeuta de aquel momento me hacía preguntas, que me hacían explorar, que me hacían remover, que me conectaban con cosas desagradables. Y yo recuerdo que incluso a veces mentía y ocultaba cosas. Y ahí me di cuenta y dije: "Guau, es tan difícil ponerte como paciente", y me sirvió mucho eso, porque siento que es un aprendizaje que a lo largo de mi trayectoria siguiente como psicóloga, me sirvió mucho para no subestimar en absoluto, en ningún momento, lo que les estamos pidiendo o preguntando a las personas a las que acompañamos, porque cada pregunta que a nosotros nos parezca más inofensiva, por decirlo de algún modo, a la persona a la que tenemos enfrente le puede estar conectando con algo muy doloroso. Y esto es algo que me hizo darme cuenta de qué importante era también que como terapeutas pudiéramos ir a terapia para no solo, que ahora veremos, para, repasar, revisar todo aquello que conforma nuestra historia de vida y cómo eso influye en nuestras reacciones también dentro del espacio terapéutico, sino para ponernos en la piel de ser pacientes, y siento que este es un paso muy importante cuando somos, terapeutas. Bueno, es que el tomar la decisión de poder ir a terapia, no sé a ti si te costó mucho, pero para mí fue una decisión que me llevó un tiempo poderla integrar, determinar que de verdad esto era algo que para mí era necesario. Entonces, también efectivamente desde ahí podemos entender incluso los miedos con los que nuestros pacientes llegan a consulta, poder generar ese espacio de seguridad desde el ostras, es que lo entiendo y te valido totalmente esa incertidumbre, ese nivel de malestar del no saber, bueno, de haber tenido que tomar una decisión que a pesar de que sabes que a lo mejor a la larga va a ser la mejor decisión para ti, porque te va a permitir conocerte, cuidarte, explorar desde un punto de seguridad, ostras, es que es una decisión muy difícil igualmente.
Totalmente, totalmente. Y también para nosotras, como psicólogas, porque sí, coincido en lo que tú decías. A mí también me ha costado, y las veces en las que he empezado un proceso de terapia me ha costado mucho tomar la decisión. Que pienso, qué irónico, ¿no? Que como psicólogas nos cueste y también qué información tan potente a la hora de reconocer todavía más la valentía, el esfuerzo que requiere para una persona que no tiene contacto con la psicología el hecho de pedir esa ayuda y empezar un proceso de terapia, ¿no? Y yendo un poco como más hacia adentro, ¿por qué crees que es importante que como terapeutas, como psicólogas, vayamos a terapia? Que es algo que hemos ido nombrando, pero para adentrarnos un poquito más en esta pregunta. Bueno, yo creo que por un lado, porque desde el ir a terapia nos vamos a poder conocer. Simplemente para empezar por algún sitio, ¿no? Nos vamos a poder entender, vamos a poder saber, comprender nuestras sensaciones, nuestras emociones y no olvidemos que es que nosotras no trabajamos con una hoja de Excel. Nosotras trabajamos poniendo parte nuestra dentro de todo este proceso terapéutico. Nosotras generamos esos vínculos, pero claro, yo también para poder generar ese vínculo seguro con otra persona necesito poder entenderme, entender qué es lo que estoy poniendo de mí en él y poder también identificar ciertas cosas y hacer esas como verbalizaciones desde la sinceridad también de poder reconocer cuando me equivoco, poder hablar de, oye, pues a lo mejor esto no lo sé, que en muchas ocasiones esto es muy difícil poder hacerlo. Entonces, todo el proceso terapéutico individual también nos va a poder ayudar a poder generar esa seguridad, esos vínculos tan positivos dentro de la terapia y también poder descubrir qué tipo de terapeutas queremos ser. Porque hay Ujú, muchas veces, no sé a ti si te ha pasado, pero hay muchas veces que cuando estamos en la universidad como que se fomenta mucho el cómo deberíamos de ser ujú, o dónde deberían de estar nuestros límites, pero bueno, es que tú y yo somos psicólogas, las dos trabajamos en Somos Estupendas, pero seguramente cada una de nosotras tendremos una manera diferente de percibir ciertas situaciones o una aproximación diferente o unos límites diferentes y es igualmente válido. La cosa es que desde el podernos conocer y desde el poder entender cuáles son nuestras necesidades y cómo ajustarnos también a ellas como personas, pero también como terapeutas, podremos realizar también una mejor ujú, profesión, ¿no? O una mejor terapia con las personas a las que acompañamos. ujú. Sí, qué importante esto que decías. Y, y para mí es que es un poco como repetirnos, ¿no? Pero es que no me canso de hacerlo. Qué importante poder estar conectadas con nuestros patrones de comportamiento, con nuestras reacciones, con nuestras tendencias a la hora de actuar, con nuestras heridas, con todo lo que sabemos, con todos los temas que sabemos que pueden removernos, para que cuando estemos en terapia tampoco nos sorprendamos de que algo nos está removiendo cuando la otra persona nos lo verbaliza, sino que podamos decir, vale, este tema del que está hablando, que podamos prepararnos también a nosotras mismas, ¿no? Y cuidarnos también, porque ya siento que no es solo algo que tenga que ver con por supuesto, me reviso, me cuido, me hago cargo también de mis heridas para o en pro de acompañar de la mejor forma posible a la persona que tengo delante, sino que también me sirve a mí misma como terapeuta y como persona para cuidarme, porque yo sé cuáles son como aquellos temas que pueden dispararme, cuáles son aquellas personas que pueden confrontarme o con las que me puedo aliar más fácilmente. Sabemos cuáles son como nuestros puntos de dolor, ¿no? Por decirlo de alguna forma, aunque también nuestras fortalezas, por supuesto. Y eso siento que nos va a ayudar a anticiparnos, a prepararnos, a, a cuidarnos durante las sesiones y poder tener una conversación con esas partes que se pueden activar en ese espacio terapéutico y decir, vale, esto de lo que está hablando esta persona o este paciente en concreto, me estoy dando cuenta de que me remueve o sé que en algún punto puede llegar a conmocionarme, a removerme, a dolerme. Entonces, vale, voy a estar un poco atenta a lo que me dice el paciente, pero también a lo que me está pasando dentro y luego ya veo de qué forma me hago cargo, ¿no? Entonces siento que es como un cuidado bidireccional el hecho de que nos hagamos cargo dentro de una terapia personal como psicólogas. Totalmente, y es que desde ese poder descubrirnos,
también puede ser que yo esté atravesando un momento personal en el cual haya ciertas partes de mi vida que se estén removiendo mucho o ciertas vivencias del pasado que estén en este momento como muy activadas y desde ahí yo también voy a poder determinar si voy a poder acompañar a personas que tengan en ese momento ciertas vivencias similares o no. Pero solamente desde ese autoconocimiento, desde ese reconocer qué cosas me remueven más y qué cosas me remueven menos. Ujú, Esto fue algo que me costó mucho entender, porque al principio era como, bueno, eres psicóloga, pues puedes con todo, ¿no? ujú, Si es que eres psicóloga, sí, ¿cómo no vas a poder? Y de repente aparece un momento de tu vida en el que vives ciertas situaciones y de repente pues identificas esa ansiedad que tú decías o hay otra serie de situaciones en las que te cuesta manejar algún tipo de emoción. Jolines, pues es que desde el podernos auto revisar, desde el poder ir a terapia, desde el poder conocernos también desde otras perspectivas, porque a lo mejor vamos a terapia al principio con alguien que tiene una corriente cognitivo-conductual y luego de repente vamos a otra terapeuta al cabo de los años que sea sistémica como me pasó a mí y de repente descubres el mundo de las dinámicas, los roles y entonces te conoces desde otra ujú. perspectiva que al final a ti también te va a dar como esa parte más nutritiva y ese concepto global sobre ti misma, ¿no? Ujú, sí, total. Y yendo un poco como a esa experiencia como personal dentro de la terapia, ¿has notado, Marta, como que te ha influido el hecho de hacer terapia personal a la hora de tú después hacer terapia? Totalmente. Yo o sea, ahora cuando hago una visión hacia atrás, veo las cosas que he podido cambiar gracias a ese poderme revisar, ¿no? Entonces, desde el poderme conocer más a mí, conocer más herramientas, conocer otras maneras de hacer terapia, porque no solamente estoy Sí. conociendo la mía, sino también estoy conociendo la de mi terapeuta o la de mi anterior psicóloga, desde el poder validar ese cómo debe ser un buen psicólogo, que en realidad pues hay muchas maneras de ser una buena psicóloga, desde el poder establecer esos límites o simplemente hacerme esas preguntas que tú comentabas al principio, que pueden ser un poco incómodas, que en ocasiones decimos, uy, pues esto no lo había yo pensado, o lo había pensado pero no lo había querido responder. De tal manera que también poco a poco he podido ir determinando más cuál es ese camino que para mí es un camino seguro, esos límites que a mí me permiten tener esa estructura y tener ese cuidado tanto con mi vida personal como con mi vida profesional. Un poco también lo que hablábamos la última vez que tuvimos ese podcast, ¿no? El poder establecer que, bueno, para mí había muchas veces que la psicología abarcaba mucha parte de mi vida en ese afán de querer estar constantemente formándome y poder ver realmente el porqué. Qué partes de mí se estaban activando en ese momento, esa parte pues muy cuidadora o esa parte muy ansiosa o muy preocupada y poderlas regular y también poderlas ver en caso de que aparezcan en una terapia con mis pacientes para luego después poderlas revisar y darles un espacio y entender el porqué. Ujú, total. Sí, y a mí también, en base como porque has hecho como un análisis como muy global, ¿no? No solo como en la terapia, y además me siento muy identificada porque justo a mí me ha pasado que no solo me ha servido el hacer terapia personal en el momento de hacer terapia concreto, ¿no? En esa hora de sesión, sino también en todo lo que pasa detrás de cámaras, en esa parte no asistencial, en ese autocuidado del que también hablamos mucho en ese episodio que hicimos hace unos meses de cuántos pacientes veo, de cuánto descanso hago, de cuántas vacaciones me permito. O sea, hay como una serie de factores en los que yo siento que a mí personalmente me ha influido mucho, me ha ayudado mucho el hecho de hacer terapia personal. Sobre todo en un contexto en el que, de hecho, fue justo el año pasado, ¿no? Así como abriéndome más, haciendo un proceso de terapia personal, bueno, pues un poco denso.
me di cuenta de que tenía que parar de alguna forma ese ritmo que estaba llevando asistencial y que tenía que hacer cambios en la forma en la que estaba gestionando mi yo como psicóloga. Entonces siento que también te aporta como más visibilidad acerca de qué puedes sostener y de qué no, y de qué no puedes o quieres sostener. Incluso también de qué casos o qué tipo de casos en una temporada de tu vida quieres o no llevar, ¿no? También desde esto que decías tú, de esa hiperexigencia de tengo que poder con todo. Como psicóloga, tengo que llevar absolutamente todo. Y también yo me daba cuenta de que, o también yo me doy cuenta de que bueno, no tiene por qué haber decisiones determinantes de no coger casos ya para toda la vida, o sí, No. pero quizás estás en una temporada de tu vida que no te sienta bien, no te hace bien coger casos de X y en esa temporada de tu vida está bien que los puedas derivar, ¿no? Entonces, siento que son aprendizajes a los que solo llegas si te has trabajado por dentro y si también te permites dar un espacio a que esa sensación, emoción, se genere dentro de ti. Y eso solo se consigue a través de la terapia personal. Hay puntos ciegos dentro de nosotras, aunque seamos psicólogas. Totalmente, y es que al final nuestras defensas también hay muchas veces que nos protegen de justo poder mirar hacia ahí porque sabemos que nos genera cierto malestar. Efectivamente, un poco lo que acabas de decir. Para mí hubo un momento en el que yo decidí empezar un proceso terapéutico porque había vivido una situación muy difícil con respecto a un paciente. Entonces, para mí luego después poder continuar trabajando con esa problemática en ese momento fue algo que no podía hacer y que yo al principio me forzaba, pero no podía emocionalmente porque pues había sido una vivencia muy traumática, muy difícil. Entonces, eso también, el poder empezar ese proceso terapéutico, ese poder empezar a reconocer lo que estaba generando todo eso en mí, reconocer esas emociones, cómo yo me relacionaba con mis pacientes, cómo había desarrollado esa forma de hacer terapia y que había muchas otras maneras de poder hacerlo. Eso fue lo que me dio a mí esa oportunidad de poder establecer ese límite de, pues mira, durante un ratito me voy a permitir derivar todos aquellos pacientes que sean de esta problemática en concreto. Y luego después con el tiempo me di cuenta de que, bueno, podía volver a integrarlos dentro de mi agenda, pero con una carga asistencial un poco menor. Pues a lo mejor en lugar de poder llevar 4, 5, 8 pacientes con esa problemática, pues podía llevar 2 y no pasaba nada. Ya. Qué bien también que en ese momento pudieras o tuvieras como algún mínimo recurso para pedir ayuda y que la tuvieras y que eso te ayudara mucho, ¿no? Que fuera como un punto de inflexión en el que tú dices, vale, pues esto ha pasado y me está sirviendo para eh, cuidarme o protegerme de que vuelva a ocurrir de alguna manera, ¿no? Y también, sacando un poco un tema que ha salido antes que me ha parecido interesante, no sé si a ti, Marta, te ha pasado, pero a mí sí, por ejemplo, y creo que también es como un hándicap para nosotras como psicólogas el hecho de ponernos, eso, como decíamos antes, de ir a una sesión con nuestra terapeuta y tratar de dejar fuera todos nuestros conocimientos o prácticas adquiridas como psicólogas. A mí esto me parece muy complicado, sobre todo en esas primeras sesiones en las que de alguna forma como que hay una parte de nosotras que está evaluando a la psicóloga que Lo tenemos buena, enfrente, ¿no? sí. Qué palabras utilizan, de qué forma trabaja, y sale como nuestra partecita psicóloga que igual nos dice, yo esto lo hubiera preguntado de otra forma, yo esto lo estaría trabajando con esta herramienta, esta pregunta no tiene sentido. Entonces está ahí un poco esta partecita y yo he hecho como mucho trabajo bueno, en que esté ahí, pero al menos que no tenga tanto protagonismo y que sobre todo pueda estar yo, ¿no? Como mi self, como humana, como persona, atenta plenamente, porque en el momento en el que estás evaluando completamente a tu terapeuta, te cargas el vínculo, te cargas tu espacio y no está teniendo sentido ese momento, ¿no? Pero bueno, es difícil, entonces no sé si te ha pasado y también cómo lo gestionas esto. Para mí fue muy difícil. Sobre todo fue muy difícil la primera vez, no tanto,
porque iba desde ese desconocimiento, pues bueno, acaba de terminar la carrera, yo tampoco había iniciado ningún proceso terapéutico previo, entonces era como muy desde el desconocimiento y no aparecía tanto esa parte como más exigente o más analítica respecto a cómo estaba siendo el proceso. Yo solamente iba allí para poder trabajarme y para poder aliviar un poco todo el malestar. Pero sí que es verdad que la siguiente vez ahí, de repente hubo un momento en el que yo me vi con esa parte analítica como muy, muy, muy activada. Y para mí, sobre todo, se me activó mucho porque venía de haberme trabajado, o sea, de haberme formado mucho en sistémica, de haberme formado en trauma y de repente me encontré con que mi terapeuta al principio, para mí, la única corriente o el único modelo o el único abordaje que estaba realizando era como muy cognitivo-conductual. Entonces Ujú. eso entró como en mucho conflicto conmigo y lo que más me sirvió fue ponerlo encima de la mesa. Vale. Fue decir, mira, yo sé que esto es algo mío, pero yo necesito hablarlo porque es que está ocupando tanto espacio que no me estoy permitiendo poder estar en lo que realmente estoy, que es en poder realizar ese proceso en el que me pueda conocer, en el que me pueda, bueno, mirar desde distintas perspectivas y desarrollarme. Como más desde lo personal y no tanto desde Marta, psicóloga. Y la verdad es que mi terapeuta me ayudó mucho, como que validó mucho esa parte, hizo como ese trabajo de, oye, es que esto nos pasa a todas o a la mayoría, es muy normal, pero bueno, vamos a ir trabajando esta parte de tal manera que, bueno, día a día, en cada sesión, pues ella me iba preguntando, vale, ¿cuánto está esta parte hoy? Está mucho, dónde está, también poderla localizar, porque era una parte que no solamente aparecía con respecto a mi propio proceso de terapia, sino que aparecía con respecto a otros momentos de mi vida. Entonces, a raíz de eso, el vínculo que construí con ella, pues pudo ser ese vínculo seguro desde donde yo no tenía que esconder ninguna parte de mí, sino que, bueno, podíamos mirarlas a todas desde un punto de respeto, de entendimiento y, bueno. Ujú. Ujú. Sí, como también desde un lugar de aceptación, ¿no? Al final siento que esa parte psicóloga va a estar siempre porque la psicología, bueno, pues es algo que llevamos dentro que en mayor o menor medida conforma parte de nuestra identidad. Y tampoco creo que la solución sea tratar de eliminar, como ya sabemos que es contraproducente absolutamente esa parte y decir, vale, yo solo quiero ser persona, solo quiero ser paciente, solo quiero ser una humana delante de otra humana y quiero olvidarme de todos los conocimientos y prácticas que tengo adquiridas. Es que eso es... No es algo viable. Entonces, creo que hay un punto de aceptación muy importante, que también es una aceptación que siento que todavía se materializa más cuando puedes, como decías, ponerlo encima de la mesa, expresarlo y que de alguna forma u otra pues minimice ese contenido su fuerza, porque sabemos que cuando enterramos algo ahí dentro de nuestra cabeza vamos a entrar en ese bucle y esa voz va a tener más fuerza o más gravedad. Entonces, gravedad en el sentido como de ese tono, ¿no? Que adquiere la vocecita. Entonces creo que hay un punto de aceptación de, vale, yo voy a ir a terapia como psicóloga y sé que esa parte psicóloga va a estar en mí. Entonces tratar, pues creo que es un ejercicio muy importante, ¿no? De ir localizándola, de ir también viendo en qué nivel está hoy activada esa vocecita para saber si voy a tener que prestarle más atención, si voy a tener que prestarle menos, también en qué lugar me voy a situar respecto de ella, desde esa distancia o desde esa fusión a veces. Y ponerlo encima de la mesa siempre que sea algo que está interrumpiendo de alguna forma el hecho de que tú puedas realmente ser una humana delante de otra humana. Y, y además también esto me conectaba con otra idea que es importante y es que cuando pones esto encima de la mesa, que, como decíamos, cuando lo expresas con tu terapeuta, quizá también tu terapeuta puede amoldarse a ti, ¿no? Sabemos que el trabajo que hacemos en terapia es bidireccional y es un trabajo de equipo. Entonces siento que no solo yo como paciente barra psicóloga tengo por qué cargarme con la responsabilidad de estar centrada como paciente, sino que si de pronto lo expreso, también mi terapeuta
puede cambiar el registro y no dar por hecho que yo sé las cosas, ¿no? Porque a veces también, y también quizá hay personas que nos están escuchando ahora, o compañeras de profesión, que acompañan psicológicamente a otras compañeras de profesión, ¿no? Que hacen terapia con otras psicólogas. Y a veces siento que podemos correr ese riesgo como terapeutas, en estos casos, de dar por hecho que esta persona, como ya ha estudiado psicología, sabe de lo que le estoy hablando, o no le tengo que explicar determinada técnica porque pues ya la conoce, si me ha dicho que ya la conoce, y verdaderamente es así, ¿no? Bueno, no siempre conocemos todo, pero, bueno, vamos a conocer muchas cosas, pero aunque nos lo tengan que explicar de nuevo, no creo que sea tanto no necesito una psicoeducación porque ya lo sé, pero el hecho de que me hagas esta psicoeducación a mí me ayuda a ponerme en la posición de paciente. Me ayuda a darme cuenta de que no está dando por hecho, mi terapeuta que soy psicóloga, porque entonces, de una forma muy implícita, voy a entrar en ese rol como psicóloga, porque voy a darme cuenta de que ya me está tratando mi psicóloga como tal. Entonces, creo que ese también es un punto importante y siento que si exponemos esto, también es más fácil que esa terapeuta no dé por hecho que sabemos o que no queremos que nos explique, sino que quizá lo que necesitamos también por su parte es que nos trate como a otra de sus pacientes para entrar más en ese estado, ¿no? Bueno, es que hay muchas veces que desde el dar por hecho nos perdemos muchas cosas. Ujú, Entonces, no todas las psicólogas tienen ni la misma formación, ujú, ni aplican las herramientas de la misma manera y sobre todo que al final efectivamente no están ahí como psicólogas, están ahí como Isa, como Marta, como personas que van allí para poderse conocer. Entonces, ¿cómo vamos a dar por hecho ciertas cosas que no se han puesto encima de la mesa, que no se han verbalizado, que no se les ha dado ese espacio? Bueno, vamos a darles ese espacio para poder también entender desde qué perspectiva cada una de nosotras vemos esto, porque podemos estar mirando lo mismo y viendo cosas diferentes o desde una manera diferente. Entonces, también desde ahí podremos construir ese espacio terapéutico que también es el que nosotras vamos buscando cuando llegamos a terapia, pero no solamente desde nosotras, sino también desde la persona que tenemos delante, que es nuestra terapeuta y que también es la que nos acompaña y la que nos guía, ¿no? Como desde ese generar ese espacio seguro desde donde nosotras nos podamos permitir bueno, mirarnos, ¿no? ujú, totalmente. Pues yo creo que podemos quedarnos con este último mensaje, ¿no? Porque te estaba escuchando y te ha quedado tan bonito. Que he dicho, yo creo que nos podemos quedar con este último mensaje, ¿no? Con este espacio en el que mirarnos. Y también, ya para ir cerrando, que me parece también como muy importante que hayamos sacado este tema, eh, a mí, como un poco conclusión, ¿no? Y creo que lo decía al principio, pero hacer terapia como psicóloga me ha ayudado mucho a poner en valor el trabajo que se hace dentro de la terapia y a poner en valor a nuestros y a nuestras pacientes. No solo en hacer terapia en general, sino también a la hora de utilizar determinadas técnicas. Me acuerdo, por ejemplo, que también se me venía a la mente hace un ratito, yo me he formado en MDR, pues el momento en el que yo como paciente me expuse a hacer MDR me hizo todavía darme más cuenta de qué impacto podía tener, ¿no? O sea, como que me ha ayudado a poner en valor cada pequeña cosa que se hace dentro de un proceso de terapia. Y aunque haya personas ajenas a la psicología, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, el otro día un compañero de trabajo que no se dedica a la psicología y que ha estudiado nada de esto. Yo le dije, pues sí, ayer tuve terapia, no sé cuántos, y entonces él me dijo, ah, Isa, pero que tú vas a terapia. Y yo, sí, claro. Y me dice, ¿pero por qué si tú eres psicóloga? Bueno, un poco estas frases, ¿no? Que solemos escuchar Sí. y yo se lo expliqué y dijo, ah, claro, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, aunque haya muchas personas ajenas a nuestro contexto que no entiendan por qué vamos, yo creo que aquí ha quedado como más que entendido que no solo es importante, sino también muy necesario para nuestros pacientes y sobre todo también poniéndonos en valor para nosotras mismas, sabiendo que tenemos un trabajo de tantísima carga emocional que puede remover tanto. Bueno, es que es un trabajo en el que nosotras ponemos todo de nosotras, en el Ujú, que no terminamos, cerramos la puerta y decimos, ala,
no, bueno, genera muchas emociones, hay esa transferencia, esa contratransferencia, esas vivencias compartidas, pero que tú tienes que sostener las tuyas para poder sostener también las del otro, porque no olvidemos también lo que estamos haciendo. Entonces, desde el que nosotras podamos generar ese espacio de acompañamiento en el que nos acompañen a nosotras, en lugar de tener que ser nosotras las que acompañamos, pues también nos vamos a sentir mucho más recogidos y sobre todo vamos a poder desarrollarnos de forma mucho más segura desde nuestro rol como psicólogas, pero también como personas. Realmente. Jo, Marta, pues me ha encantado hablar de este tema contigo. Es que es un temazo y Sí. bueno, me encantaría como que también en los comentarios, ¿no? Se creara como un espacio en el que como psicólogas nos compartiéramos también desde este lado humano, que soy la abanderada de la humanidad y del ser persona antes que psicóloga y también durante y después de ser psicóloga. Así que me ha encantado también poder tener este espacio este espacio tan personal, tan íntimo también, ¿no? Porque hemos compartido también aspectos que van un poquito más allá de lo que mostramos comúnmente. Así que mil gracias por haber vuelto y por haber compartido también todo lo que has compartido. Muchísimas gracias a ti por generar este espacio, por volverme a invitar, que es un placer poder venir y poder escuchar todas estas ideas y todas estas vivencias que al final son tan importantes, ¿no? El poderle dar a ese lugar eh, de relevancia que tiene al hecho de que somos personas y que no debemos de ser una psicóloga omnipotente, omnipresente que puede con todo. Bueno, tú eres Isa, yo soy Marta y hacemos lo que podemos de la mejor manera y por eso también es importante el revisarnos, ¿no? Ujú, total, sí, y ojalá también a las personas, compañeras, compañeros de profesión que hayan estado al otro lado les haya servido para sentirse identificadas también, ¿no? Para encontrar un poquito esa comunidad, esa tribu en esta profesión a veces un poquito solitaria o para sentirse identificadas también, pues si alguna vez han pedido ayuda y también les ha costado salirse de ese rol de psicólogas dentro de ese espacio terapéutico. O sea, hemos tocado como diferentes temas que también quería que tocáramos, sobre todo para eso, para conectarnos entre nosotras dentro de este tema. Así que espero que os haya aportado, os haya nutrido de la forma que sea. Y lo dicho, gracias Marta, gracias a todas las personas que habéis estado del otro lado y nos escuchamos, vemos en el siguiente episodio en una semana. Un abrazo grande.